Muchas gracias. Bueno, Antonio Val es un periodista ligado a todo lo que ha sido el movimiento indígena originario campesino en Bolivia. He seguido todo el proceso del salto cualitativo que ha dado el movimiento indígena originario campesino. Eh, He hecho algunos textos al respecto, una historia del Estado colonial, por ejemplo, eh, y algunos otros que han tenido que ver sobre todo con formación a los grupos que apoyo en temas de formación. Correcto. A Antonio lo conocimos allí en las calles del centro de la ciudad de La Paz. Recuerdo todavía cuando nos sentamos frente a la universidad, te venías con algunos libros, me regalaste algunos libros tuyos y, y voy a confesar, normalmente no hago esto a la audiencia, pero y a los que van a verlo también indiferido en YouTube, etcétera. Antonio ha sido una de las pocas personas en Bolivia que ha acompañado este proceso de cambio con todo lo que ello implica oportunidades, implicará oportunidades de ascenso social, ¿no? Ascenso económico, y eso implica también cambio conductual, pero en el caso de Antonio siguió siendo, y espero que siga siendo, el mismo compañero, ¿no? De calle, pero también consistente y preciso en sus pensamientos, en sus planteamientos. Y nos sentamos en creo que era un restaurante, lo que se llama allá, sí, el restaurante se llama allá. Tomamos creo que un tecito o algo así, conversamos, platicamos, fue una plática bastante amena, que no nos conocíamos, y era la única vez que nos vimos. Bien, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en esta pantalla. De entrada, vamos. Si tuviéramos que identificar los orígenes de ese sujeto sociopolítico, que por cierto no se autodenominó así, pero en los hechos lo es, ¿no? Porque es un movimientos sociales, pueblos, etcétera, que tienen un instrumento político y entonces ya no solamente es un movimiento de pueblos, de sociedades sociales, sino también es un movimiento político. Si tuviéramos que identificar, ¿no?, algunos momentos históricos de ese movimiento sociopolítico como es el MAS, incluso identificar sus elementos constitutivos como sujetos, es decir, quiénes lo integran y cuáles eran los planteamientos, si acaso es ideológicos, ¿no? En sus orígenes. ¿Cuál sería tu respuesta? Adelante, Antonio. Mira, en Bolivia los pueblos quechuas, aymaras, guaraníes, mojeños, todos los pueblos originarios han sido marginados de de la historia, manteniendo esa matriz colonial de la historia oficial. Es decir, todas las luchas de resistencia colonial, por ejemplo, no eran materia de estudio en las escuelas, en los colegios. Todos sabíamos que había venido Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, que habían liberado, entre comillas, a este territorio y le habían puesto un nombre, se llamó Bolivia, y eran los grandes héroes de la patria. Poco sabíamos, ¿no?, que primero tenemos una historia común con los hermanos del Perú, con los hermanos del Ecuador, con los hermanos del norte de la Argentina y con los hermanos del norte de Chile. Porque ahí es donde empieza a configurarse lo que ahora son los estados nacionales. Esa historia común tiene que ver con la resistencia de Vilcabamba después del hecho de Cajamarca. Esas historias no formaban parte de ese pasado territorial histórico que deberíamos conocer los bolivianos. Eso se denomina la memoria historia larga, es decir, todas las resistencias que vivieron desde Manco Inca en Vilcabamba, pasando por Tupac Amaru, Tomás Catari, Julián Apaza, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Yahweh, todo eso. Pero además las resistencias que se realizaron después de que Bolivia se formó como Estado-nación, ¿no?
leyes que restituyeron las prácticas coloniales de despojo violento de las tierras, de la resistencia a ese despojo. Entonces había toda una otra historia de lo que llamamos Bolivia y que quedó muy grabado en la memoria de los pueblos. Es a partir de la guerra del Chaco, cuando aymaras, quechuas, guaraníes son obligados a ir a la guerra, que empiezan a tener contacto con sectores de clase media, obreros, fabriles, y allá empieza a surgir lo que Zabaleta decía, el sentimiento nacional, empieza a surgir el verdadero sentido nacional. Producto de esa guerra, al finalizar la guerra 1936, surgen los primeros sindicatos campesinos en el Valle de Cochabamba, que era un territorio de haciendas, ¿no? Los viejos repartimientos coloniales se habían transformado en haciendas y mantenían la propiedad de la tierra. Pero además se habían expandido este sistema de hacienda mucho más que en la colonia durante la República, por leyes que sacaron Tomás Frías, que sacó Mariano Melgarejo. Entonces, ese primer sindicato empieza a plantearse la lucha por la recuperación de la tierra. El primer sindicato, por supuesto que no quería la toma de tierra, sino simplemente alquilar unos terrenos. Pero después el nivel de reflexión, de análisis, fue creciendo y se plantearon la recuperación de la tierra. Recién en los años 90 es que se va a hablar de la recuperación del territorio con toda su connotación. Entonces, el sindicato es el primer instrumento de los pueblos originarios, especialmente andinos, para querellarse contra el Estado. Ese Estado colonial, ¿no?, que había despertado, digamos, en la Guerra del Chaco. De ahí para adelante hay un proceso de acumulación en los sindicatos, en los congresos, en los ampliados, pero también empieza a haber el debate de las ideas. No podemos olvidar que en los años 20, 30, en Bolivia, en los centros urbanos, se encuentra en auge el anarquismo como pensamiento revolucionario. Y es así que hay contactos entre sindicatos campesinos, grupos anarquistas, que llevan estas tendencias anarquistas de formación al campo, ¿no? Entonces hay unos primeros vínculos por las migraciones que había con estos sectores. Se fueron formando estos lazos que podemos decir son el germen de movimientos populares posteriores. Estas alianzas obrero-campesinas, estas alianzas campesinas con estudiantes, nace de ese proceso. Ese proceso de acumulación va a tener hitos, por ejemplo, en los años 40, cuando los sindicatos campesinos, después del gobierno de Gualberto Villarroel, deciden acciones directas para la recuperación de la tierra. No hay que olvidar que durante Gualberto Villarroel, en 1945, se realiza el primer Congreso Indigenal en Bolivia. Primera vez, la ciudad de La Paz, capital política de Bolivia, está inundada de pueblos originarios. Por supuesto, rechazada por las élites económicas terratenientes que veían un peligro este Congreso. A partir de ahí, se agudizan las contradicciones entre las comunidades, los sindicatos y el sistema de hacienda y los patrones. En los años 40 ocurren lo que se llaman las guerras campesinas, en Cochabamba principalmente, que van a ser intentos de ocupación directa armada de campesinos de los
de las haciendas, ¿no? Y esto va a requerir entonces que haya intervenciones de el ejército, que era una costumbre en el Estado boliviano. Hubo masacres en los años, en 1800 y con mayor frecuencia de 1900 para adelante. Masacres como la de Jesús de Machaca, de Chayanta, en los Yungas también hubieron masacres. Era común, ¿no? Entonces, esos son los hechos concretos de acumulación práctica, pero también de acumulación teórica, porque empiezan a plantearse con profundidad las ideas para quebrar con ese Estado que no los tomaba en cuenta. Ocurre la reforma agraria, que es otro gran campo de análisis, no lo vamos a hacer ahora, pero ahí se anula toda esta potencia organizativa que había salido de los sindicatos campesinos, entregándoles la tierra, ¿no? Un hecho que después varios estudios van a demostrar que no fue de lo más acertado, porque rompió con lógicas de manejo territorial andino que les permitía enfrentar las crisis, los ciclos económicos y todo lo demás con mayor soltura, ¿no? Rompe ese sistema la reforma agraria porque los convierte en propietarios individuales, ese viejo sueño de Bolívar, rompiendo la tenencia colectiva de la tierra. En los años 50, comenzando los 60, va a surgir un personaje importante, Fausto Reinaga, quien es el primero que empieza a escribir un posicionamiento político ideológico diferente al nacionalismo revolucionario y diferente a las corrientes de izquierda. Él va a plantear que el indio tiene su propia manera de pensar, lo que ahora diríamos su propia cosmovisión, y por lo tanto tiene que poner en práctica eso, implicando severas transformaciones al Estado, ¿no? Él escribe bastante sobre la crítica a las ideas occidentales, ¿no? Podríamos calificar que es el primero que pone en cuestión el tema de la descolonización, aunque no se plantea en esos términos, pero cuestiona profundamente el saber, las epistemologías y las prácticas occidentales en territorios mayoritariamente de pueblos originarios. Esa es la primera vertiente teórica, entonces, sobre la que van a trabajar jóvenes campesinos que entran a la universidad y que van a dar origen al movimiento universitario Julián Apaza, el MUJA, donde salen con el pensamiento de creación de partidos de pueblos originarios, ¿no? El propio Fausto Reinaga funda un partido que no tiene mucha fuerza, dura poco, pero son los primeros intentos de entrar al mundo de la política directa, ¿no? Entonces yo te diría que ese es un primer periodo de acumulación. El segundo periodo de acumulación de fuerza y debate ideológico va a ser a partir de 1979 con la creación de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la famosa única, ¿no? Ahí va a ser su presencia una corriente sindical denominada catarismo, que son, muchos de ellos son estos jóvenes universitarios que con su conocimiento universitario fortalecen la consolidación de la Confederación Única. Te doy un nombre, por ejemplo, Víctor Hugo Cárdenas, que después va a tener otro tipo de trayectoria. Pero sin lugar a dudas enriquecen el debate al interior de las ideas políticas en Bolivia. Especialmente ese debate famoso entre izquierda y derecha, el catarismo aparece como otra opción, ¿no? Ahí hay una frase acuñada por el catarismo que dice: a Bolivia no hay que hacer
No hay que verla simplemente con un análisis de clase. Hay que ver con dos ojos a Bolivia. Un análisis de clase y un ojo de nación, ¿no? Ese debate va a seguir al interior de la única, donde ya hay debates entre corrientes políticas de izquierda, cataristas, y también hay corrientes que planteaban lucha armada, por ejemplo, la tendencia de los Ayllus Rojos, la de Felipe Quispe, y todo esto va a culminar con la propuesta de una asamblea de nacionalidades, ya que el Estado no nos toma en cuenta, no nos atiende. Nosotros como pueblos originarios vamos a hacer nuestra propia asamblea y de ahí va a salir una especie de propuesta estatal, digamos, ¿no? Fracasó ese intento, pero mantuvieron la otra línea de trabajo que era tenemos que tener un instrumento político. En síntesis, ese es el origen del instrumento político que se va a consolidar en 1995. Bien, muchas gracias, Antonio, por esta gráfica que haces, ¿no? Con arcos históricos amplios. Y claro, allí vemos que la propuesta de este sujeto en su origen, pero en su origen de voluntad como sujeto, pero también su marco teórico, no nació en la teoría, es decir, con un planteamiento teórico, sino como muy bien dice Antonio, demandaron tierra, es decir, eso lo más material, lo más inmediato de un actor, digamos, rural campesino, obviamente también indígenas también son campesinos por lo que hacen, y luego viene la idea del territorio, ¿no? Y luego el tema de eso, lo que Antonio llama la querella contra el Estado-Nación. Ojo, es importante, amigas y amigos que nos están siguiendo y los que verán esta producción en Guatemala, los instrumentos políticos, en el caso del MAS, ¿no? El instrumento político del MAS y los sujetos sociopolíticos como es el MAS, no nacieron entonces necesariamente elucubrando ideas de nuevo Estado, sino nacieron en lo más inmediato y de allí se reflexionó, se teorizó y avanzó y como muy bien dice el catarismo y Reinaga, ¿no? Y todos ellos fueron producto de su historia, me imagino yo leyendo también todo ese proceso que fue ocurriendo quizás sin mayor marco teórico, reflexionando ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Guatemala también existe un instrumento político MLP, ¿sí?, que plantea un nuevo Estado plurinacional, que plantea asamblea constituyente, que plantea reconstituir territorios, etcétera, para los pueblos, pero al parecer que nos faltaría, digamos, acciones más inmediatas, más cotidianas, más concretas que aglutinen, ¿no?, a los sectores excluidos, sean indígenas, campesinos o no, o urbanos, alrededor de esa propuesta de cambio, ¿no? Por ejemplo, el tema tierra, recuperación de tierras, etcétera. Obviamente el tema de la nacionalización de la energía eléctrica fue potencia en un momento y todavía sigue siendo, pero al parecer que no necesariamente esto es, digamos, un elemento suficiente como para aglutinar a todos los que están en este momento detrás de lo que es el MLP. En el caso de Guatemala. Voy contigo entonces, Antonio, estamos conversando sobre el sujeto sociopolítico más IPSP en Bolivia, ¿no? ¿Dónde está, en qué situación está y cómo se explica esa contradicción interna que está viviendo en este momento? Que como muy bien dice, lo reiteró Aval cuando hablábamos internamente, se simplifica en esta confrontación Evo y división, dicen, ¿no? Los que están manejando ese tema, Evo y Luis Arce, actual presidente de Bolivia. Evo Morales, presidente del MAS de Bolivia. Luis Arce, presidente de Bolivia, que ha sido, digamos, elegido a través del instrumento político MLP. Antonio, ¿en qué momento nace esta idea de que el instrumento político más IPCP
tiene que tener un derrotero, un objetivo, un horizonte diferente al resto de las organizaciones políticas. Porque claro, los sectores excluidos, no vamos a decir siempre, pero en muchos momentos, especialmente los sindicatos, han intentado pensarse políticamente y organizar partidos políticos, por ejemplo, partidos políticos de izquierda, ¿no? Sí. Y siempre la finalidad siempre ha sido, como todo partido político, gestionar, administrar el Estado a través de la aplicación de sus programas de gobierno. Pero en el caso del MAS fue crear un nuevo Estado, crear una nueva institucionalidad, crear un nuevo proyecto de vida civilizatorio como el buen vivir, etc. ¿En qué momento surge eso y cómo, de dónde surge eso? ¿Puedes narrarnos eso al respecto un poco, Aníbal? Bueno, igual es un proceso que va fermentando poco a poco. Y como bien dices, no es que ya había una construcción teórica para aplicar, no, sino se hace un análisis de todo lo que había pasado durante la reforma agraria. Los campesinos habían sido la fuerza poderosa que consolidó el discurso nacionalista del MNR, ¿no? Los MNRistas de base, profundamente identificados, militantes, era el sector campesino, ¿no? Por la reforma agraria. Se habían llegado a un nivel de identificación con el MNR como ahora están identificados con el MAS, ¿no? Pero luego se fue deformando el proceso de la llamada Revolución Boliviana, que dio paso a Barrientos. Barrientos empieza a desarmar a las milicias campesinas, a quitarles su poder fáctico, y a partir de la creación del pacto militar campesino, empieza un proceso de sumisión de las organizaciones campesinas a la voluntad, en este caso, de las políticas norteamericanas y su concepto de desarrollo, porque eso fue el gobierno de Barrientos, abrió las puertas para un ingreso de toda la política norteamericana, ¿no? Ya lo hizo Paz Estensoro en su segunda gestión, pero con Barrientos se abrieron de par en par todas las puertas, entraron los gringos a decidir absolutamente todo, ¿no? Y eso queda graficado, por ejemplo, con la intervención de los Rangers en la muerte del Che Guevara, en 1967. Eso nos dice hasta qué punto teníamos una dependencia con las políticas del Departamento de Estado. Bueno, es ahí en que empieza la reflexión y decir, bueno, hemos sido traicionados, el MNR no es la respuesta a nuestras necesidades. Después se suman las dictaduras, llega Banzer, que comete otra masacre en Cochabamba, la masacre del Valle en 1974. Lo de costumbre, no hay, no hay culpables, y los sectores más próximos de la izquierda, más próximos a entender el problema campesino, empiezan a trabajar en las ideas que se estaban incubando respecto a otro modelo de país, que no era directamente un país socialista, ¿no? Y eso toma cuerpo en un documento fundamental para entender la actual situación de Bolivia. Ese documento se llama el Manifiesto de Tiahuanaco, de 1973. En ese documento se hace un análisis de la realidad boliviana y hay apuntes, por ejemplo, que dicen no necesitamos héroes extraños, nosotros tenemos nuestros propios héroes. No necesitamos culturas de afuera, tenemos nuestra propia cultura. Nuestra educación es una educación que sirve a intereses extraños, y ya se empieza a hablar del problema colonial, a identificar el problema colonial. Entonces, ese documento es fundamental porque ahí hay ya ideas matrices y que en algún momento se llega a afirmar
que lo que tenemos que hacer es gobernarnos nosotros mismos. Y esta idea del gobernarnos nosotros mismos se va a traducir en lenguaje ideológico político que se llama autodeterminación. Y ahí se plantean la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación ya no es solamente la demanda de tierra, sino la autodeterminación supone el territorio. A partir de ahí se va a empezar a debatir en los congresos, en el mismo interior de la única, el tema de la descolonización. Y para esta descolonización hay que romper con toda esa trama política que se había generado y ahí también va a surgir este posicionamiento de decir, también la izquierda es colonial en Bolivia. ¿Y por qué muchos movimientos de pueblos originarios llegan a esa conclusión? Porque ningún partido de izquierda tenía en sus direcciones gente perteneciente a pueblos originarios. Entonces se empieza a trabajar el tema de la exclusión y se afirma que en Bolivia existe el racismo, que es una característica del Estado colonial. No nos masacran por ser sindicalistas, no nos masacran por demandar derechos, nos masacran porque somos indios, porque somos quechuas, porque somos aymaras, porque somos guaraníes. Hay otro tipo de lectura. Y este tipo de lectura va a llevar a la conclusión de que en Bolivia hay que librar una lucha profundamente anticolonial, incluida en el seno del movimiento obrero. De ahí es que el movimiento originario le va a pedir a la Central Obrera Boliviana que cambie su estructura, ¿no? Porque Bolivia no es solo un territorio de proletarios. Ya hay un famoso debate en un congreso orgánico que se realiza en los años 90 en la Central Obrera Boliviana, donde un compañero va a decir que la Secretaría Ejecutiva debería estar representada por un aymara, por un quechua. La respuesta del movimiento proletario fue: nosotros nos hemos ganado este lugar, los mineros nos hemos ganado este lugar por nuestras luchas y por la sangre que hemos derramado. La respuesta fue: desde Tupac Katari nosotros hemos derramado más sangre y más muertos que ustedes. Por lo tanto, sería más legítimo que nosotros dirijamos la Central Obrera Boliviana. Total que este debate terminó en fundar una segunda Secretaría General, paralela a la Secretaría de los Fabriles, para darle lugar a el movimiento indígena originario campesino, ¿no? No hay que olvidar que durante el gobierno de Juan José Torres, la izquierda quiso instalar un gobierno de tipo soviético, es decir, formar un soviet que se llamó la Asamblea Popular y donde no había representación del movimiento campesino. Algunos dirigentes, incluido Felipe Quispe, decían: cuando quisimos entrar a la Asamblea Popular nos cerraron la puerta, ¿no? Entonces, por ahí nace una corriente de resistencia a la izquierda, argumentada también con los textos de Fausto Reynaga. Entonces, el instrumento tiene esa vertiente, ¿no? Y en sus debates internos se va conformando el rescate del propio pensamiento que se va a concretar en el Sumascamaña, que tiene varias versiones, ¿no? El Sumascausa y en quechua, hay algunos hermanos aymaras que no dicen Sumascamaña, le dan otro nombre, otros dicen Sumajacaña, en fin, por las variedades incluso del propio idioma aymara, ¿no? Tiene diferentes interpretaciones. Yo conversé con un hermano aymara y él me dijo: mira, en realidad
está mal traducido el Sumacamaña. No es vivir bien, es una idea más filosófica, me dijo, ¿no? El Sumacamaña quiere decir vivir en plenitud, plenamente, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista esa es la idea central, porque a veces nosotros nos quedamos en traducciones literarias, los castellano hablantes, y no entendemos la filosofía que está detrás del lenguaje, tanto en el aymara como en el quechua, ¿no? Eso que David Choquehuanca llama los códigos escondidos en el lenguaje. Entonces, hacemos traducciones literales sin entender el contenido, ¿no?, que tienen las frases. Entonces, el vivir bien va a ser el que va a poner en escena el sustento filosófico, ideológico, político de este movimiento llamado Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Y ahí, ya en el desarrollo político, vas a ver una aproximación de gente de izquierda, especialmente cuando ingresa Álvaro García al instrumento, ¿no?, como candidato a la vicepresidencia. Los candidatos anteriores de Evo Morales se intentó que sea un sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz, no se pudo. Luego se invitó a Antonio Peredo, un representante muy claro de la izquierda boliviana, que le acompañó, ¿no?, en la primera elección, ya como más. Y después entró ya en las elecciones del 2005 Álvaro García. Y con Álvaro García, que ya tenía un grupo muy consolidado de reflexión teórica y todo lo demás, entran muchos sectores de la izquierda boliviana. Primera vez que tú vas a ver salvado un problema crucial en la izquierda boliviana. La izquierda boliviana nunca se puso de acuerdo, nunca. Te recuerdo que, por ejemplo, en los años 80, cuando había una efervescencia popular muy fuerte, estaban dadas las condiciones para un gobierno de izquierda y la izquierda se presentó de manera fracturada. Por un lado, la UDP y por el otro lado, el FRI, ¿no? El Frente Revolucionario de Izquierda, que tenía como candidata a Domitila Barrios, ¿no? Y a, ¿qué se llamaba este compañero que era del PSML? Que era el candidato a presidente. Y en la UDP, que era el MNRI de izquierda, el Partido Comunista, el MIR y algunas otras fracciones de la socialdemocracia, y en medio había un partido solitario muy chiquito que era el Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esa era la división de la izquierda. Pero ¿qué logró el MAS? Que absolutamente todos los partidos entraran por invitación o por franca militancia o por tener algunos puestos en el gobierno, entraron todos a militar en el MAS. Ahí tenemos entonces el Partido Comunista, gente del MIR, del MBL, gente que fue del Partido Comunista Pro-Chino, algunos trotskistas, todos entraron a militar en el MAS. Y como eran ministros, como había una corriente fuerte desde el vicepresidente, ya empieza a surgir un otro discurso arrinconando lo que sería el vivir bien como eje fundamental del pensamiento ideológico del MAS y construyendo lo que se llamó el pensamiento del socialismo comunitario, ¿no? Cosa que no era muy bien recibida en las organizaciones, ¿no? Pero no se hacían problema, ¿no? Mientras el vivir bien para nosotros esté presente, no hay problema. Y a partir de ahí yo creo que hubo una especie de debilitamiento del carácter de proyecto histórico
del instrumento político, porque se empezó a trabajar con una lógica de partido y de partido marxista-leninista. Es decir, que había una centralidad democrática concentrada en el presidente, vicepresidente y ministros que tomaban las decisiones orgánicas, pero también de gestión de gobierno, y el resto de la masa eran las organizaciones, ¿no? Que esta centralidad democrática bajaba las consignas y los demás tenían que cumplir, coartando la rica experiencia que fue el proceso de acumulación de debate al interior de las organizaciones. Entonces, esta visión de partido es la que hace que la preocupación central fuera el tema electoral y ya no el avance histórico de transformación estatal, ¿no? Y yo creo que muchas de las pugnas internas, que no se dicen abiertamente, por supuesto, tienen que ver con eso, ¿no? Un lado, no haber profundizado el proyecto histórico de cambios estatales, y por el otro lado funcionar con la vieja lógica de los partidos, que por supuesto el MAS rechazaba todo lo que se llamó la partidocracia, los partidos tradicionales, sino de darle otro contenido, inclusive a la democracia. Por eso se incluyó en la Constitución la democracia comunitaria, que no avanzó mucho, ¿no? Que no avanzó mucho. Entonces yo te diría que ahí están también los gérmenes de estas actuales disputas que existen al interior del MAS. Estimado Antonio, nos das bastantes elementos como para poder también nosotros hacer una reflexión, y ojalá que otra vez reitero, que los que nos siguen desde Guatemala o también los que nos siguen desde el Perú, porque ahora sí estamos transmitiendo ya en Rondas Campesinas del Perú, y estamos transmitiendo también en la página de Reginato Internacional del Ecuador, que son compañeros también de la CONAIE. Estén atentos a esta reflexión, más que reflexión, constatación de datos que está dando a Antonio Aval con su, digamos, autoridad, ¿no? Demostrada en el acompañamiento cotidiano, tanto material como intelectual, de este proceso de cambio en Bolivia. O sea, para entender el movimiento, instrumento para político más IPCP, surge con esta idea de avanzar. No decían así, pero dejando la modernidad hacia, digamos, el buen vivir, es lo que se llamaría la descolonialidad. Y eso implicaba también políticamente crear un nuevo Estado, superar el instrumento político de la modernidad, que son los Estados-naciones, que son altamente, no solamente individuocentristas, sino también racistas, machistas, superar con un proyecto de Estado plurinacional, y para eso también se escribió la Constitución. Y lo que nos está diciendo es que en ese proceso de acumular fuerza electoral, no sabemos todavía cuál era la argumentación o razonamiento, aunque sí algunas veces lo hemos leído, se permite ingresar a la mayor cantidad de fuerzas políticas de la izquierda tradicional, ¿no? Partidos políticos se denomina allá y aquí, pero sin tener en cuenta que estos partidos políticos de izquierda tradicional, por ser partidos digamos, diseñados por la izquierda moderna, obviamente colonial, racistas, patriarcales, ¿no? Antiindígenas, venían con toda esa carga, con todo ese diseño, y claro, con sujetos coloniales no podías descolonizar, mucho menos podías construir, digamos, una edificación decolonial, ¿no? Más allá de la modernidad. Y en ese entendido, no vamos a hablar todavía del Estado, seguramente en algún momento lo hablaremos, pero sí el instrumento político que nació para ser un instrumento político decolonial, se convirtió en un instrumento político moderno, tipo partido político vertical, donde desde arriba, en algún momento se decía lógica sindical, pero desde arriba el centro tomaba la decisión y los de abajo tenían que acatar. Y si no acatan,
entonces son altamente castigados, censurados o simplemente expulsados o denunciados como pro-capitalistas, pro-imperialistas. Pero cuando el MAS estaba surgiendo, había esa idea de la democracia comunal, ¿no? De la lógica esto de tomar los consensos, las decisiones en las familias, en las comunidades, luego a las asambleas y luego a los ampliados, ¿no? A las confederaciones y así. Entonces daba la idea esta de mandar obedeciendo, porque las decisiones lo tomaban las comunidades. Importante, digamos, elementos que nos dejas, Antonio, porque de ese riesgo, ni la organización política que pueda surgir, que esté impulsando en este momento y que sueñan impulsar las rondas campesinas del Perú, puede estar libre si acaso no están tomando en cuenta estos elementos. Tampoco va a estar libre el instrumento político que en algún momento ya caminó por esa senda que acabo de mencionar, Pachacuti, en el caso de Ecuador, instrumento de la CONAIE, y MLP tampoco podría estar libre de ello, por más que sigan las comunidades, digamos, pujando en este proceso electoral. Importante, amigas y amigos, estamos reflexionando sobre sujeto sociopolítico más IPCP en Bolivia, ¿sí? Su origen, su propuesta histórica de cambio y su situación actual. Entonces, vayamos. La izquierda clásica entra en el MAS, se impone y apabullan hasta cierto punto, digamos así, a la propuesta del buen vivir, la propuesta de la plurinacionalidad, la propuesta de las democracias comunales, plurinacionales, etcétera. Y la persona más visible allí era Choquehuanca, lo sacan a Choquehuanca incluso de la Cancillería, lo mandan a dirigir, creo que el ALBA, fuera del país. Y luego, por las circunstancias, las comunidades de los pueblos, cuando Evo Morales abandona o lo obligan a abandonar el país en el golpe de Estado, pues proponen que sea presidente el que encabece este proceso con el sueño de retomar, me imagino yo, ¿no? Que era más o menos la explicación que daba a Rafael Bautista, ¿no? Cuando proponen a Choquehuanca como presidenciable, pero Evo Morales nuevamente, ¿no? Y el grupo que dirige la izquierda, digamos, tradicional, que está enquistado en el MAS, deciden que no sea Choquehuanca, sino que sea otro el que vaya a la presidencia, y Choquehuanca acepta declinar esa propuesta, que haya sido mandato de las organizaciones indígenas campesinas, y acepta ir a la vicepresidencia. Vayamos entonces en este momento. En Hay este que hacer momento, un apunte importante. adelante. El tema de la conciencia antiimperialista, digamos, está difuminada en el movimiento campesino sindical de Occidente, en el tradicional, en la única. Aparecía en los documentos porque había gente de izquierda en los congresos, todo eso. Pero como conciencia madura antiimperialista, son los hermanos del trópico, los que por la intervención directa de la DEA norteamericana en el Chapare, con las políticas de erradicación, toman conciencia sobre el hecho de la injerencia imperialista. Entonces, hay esta conciencia muy clara antiimperialista en el trópico, porque vivieron, como en Vietnam, la presencia de efectivos de la DEA en su propio territorio, y el enemigo estaba identificado. Ahora, de ahí yo creo que hubo una mala lectura de esta izquierda más dogmática, ¿no? De decir, hay una conciencia antiimperialista, por lo tanto, la sociedad que tenemos que edificar es socialista, ¿no? Por supuesto, esa es una mala lectura. La acumulación en el movimiento indígena originario campesino se había dado por otras vertientes. Ya se olvidan de la recuperación de la memoria histórica fundamental, ¿no? Que tienen las figuras de Bartolina Sisa, Tupac Katari, Zaratevilca, Apaguayquitumpa, todo concentrado además en un símbolo. Este símbolo es la huipala. Eso va a movilizar, por ejemplo, a la gente más que el aparato
del MAS y PSP en la resistencia contra el golpe de Yanine Áñez y el posterior desencadenamiento de la recuperación democrática, ¿no? Lo que une a todos los sectores para recuperar la democracia es la huipala, es esa identidad, ¿no? Si nos olvidamos de eso, estamos yendo por mal camino, ¿no? Y ahora el debate no está todavía llegando a esos niveles, de decir, a ver, quiénes estamos construyendo realmente el proyecto histórico planteado por el instrumento político. Estamos con la política de gobernarnos nosotros mismos, y eso supone autodeterminación, posición antiimperialista, supone otro tipo de economía, economía comunitaria, soberanía alimentaria, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿quién está debatiendo en este momento el proyecto de continuidad de ese proyecto histórico que dio origen al instrumento y a la gestión de gobierno de Evo Morales, ¿no? Ese debería ser el debate, pero como vemos actualmente, también algunos niveles de las organizaciones han entrado al juego del gerenciamiento del Estado, es decir, a administrar el Estado, ese Estado colonial, que ha quedado demostrado en su vigencia, y ya han dejado para lo posterior las transformaciones del Estado. Yo creo que este es uno de los peligros fundamentales dentro de las tareas que se han fijado los movimientos de pueblos originarios en todo el continente. Cuando hay demandas de construir asambleas constituyentes, es porque no están de acuerdo con el Estado que tienen, con el armazón jurídico legal, tanto en Chile, en la Argentina, en el Perú, ¿no? Pese a las reformas que ha habido en el Ecuador, también se han debido quedar algunos vacíos que todavía hay que reconstruirlos. Entonces, podemos tener una constitución como la boliviana, ¿no? Encaminada hacia un Estado plurinacional para poner en práctica el vivir bien, el sumar camaña, pero si no se deconstruye la estructura colonial del Estado, no estamos avanzando. Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar efectivamente de la construcción del Estado plurinacional? ¿Qué cosa supone la construcción del Estado plurinacional? Y ahí te pongo un ejemplo. El viejo debate sobre el tema territorial que agarraron los pueblos originarios es fundamental. El tema del territorio. El enclave de la agroindustria en Bolivia, que está en el oriente, más concretamente en el departamento de Santa Cruz, en el fondo es una lucha por el dominio territorial, ¿no? No visibilizado completamente por los hermanos guaraníes, por ejemplo, porque no están dando la batalla ellos. La batalla la están dando los hermanos interculturales que se trasladaron en flujos migratorios en los años 60, 70 a Santa Cruz. Ellos están dando la batalla territorial y también político-ideológica, ¿no? Entonces, ahí está el proyecto histórico de construir el Estado plurinacional y que ha sido descuidado, yo diría, en esa proyección histórica, y ahora simplemente estamos debatiendo temas de gerenciamiento del Estado, es decir, de gobierno, ¿no? Sin proyección histórica. Eso podía ser aceptable los primeros 2 años de gestión, digamos, de Luis Arce, porque había que reordenar la economía. Estamos de acuerdo. Había que postergar muchos debates, porque había que reordenar la economía que había dejado, pero
en los suelos el golpe de Estado, ¿no? Pero estamos ya a las puertas de entrar en un proceso electoral y por lo tanto tenemos que pensar en la proyección histórica y reconstruir el camino, el taqui, dirían los hermanos aymaras, del proyecto histórico que es el Estado plurinacional. Y eso solo va a ser posible consolidando a los actores que dan origen a este proceso. Y esos actores, en el origen, y hay que decirlo abiertamente, no es la izquierda boliviana, son los pueblos originarios, con sus matices, con sus problemas internos, con todo lo que supone, ¿no?, la diversidad intercultural que existe en Bolivia. Pero ahí nace este proyecto. Y ellos son esos sujetos históricos que hacen la propuesta, que transforman el marco jurídico legal en la Constitución y que le dan una proyección a largo plazo. Estado plurinacional. Y están apuntando a eso, ¿no? Factores externos, enclaves coloniales, racistas en Bolivia, están apuntando a eso, a destruir esas bases organizativas de pueblos originarios, porque saben que ese es el sustento fuerte para deconstruir el Estado colonial que pervive y construir el Estado plurinacional, ¿no? Saben muy bien. Y a eso están apuntando. Eso explica, por ejemplo, que hayan actores secundarios que están yendo en organizaciones de base, digamos, sindicatos, centrales agrarias, a pretender dividir una unidad que de hecho existe, ¿no?, en las comunidades, en las bases, todo lo demás. Porque ese proyecto ha nacido de ahí. Yo te diría que la esperanza para que todo se vuelva a encarrilar nuevamente en ese camino inaugurado, yo diría hace 500 años, continúe, hay esperanza en estos sujetos que han fortalecido su identidad, pero al mismo tiempo han fortalecido su presencia política, porque no se van a ir así nomás de la lucha política. O sea, no vamos a retornar a ese proceso de modernidad impuesta colonial, ¿no? Ya no, ¿no? Y ahí están entonces estos sujetos históricos que son los pueblos originarios, dando señales de esta unidad, dando señales de que el proyecto histórico está ahí presente y va a continuar. Gracias, estimado Antonio Abal. Como decíamos, es un conocedor, analista, no nos gusta el término, pero lo vamos a utilizar, es un intelectual de barrios, de comunidades, de fuera del asfalto, pero también dentro del asfalto, en la construcción de voluntades y en la construcción de conocimiento, de pensamiento en Bolivia, acompañando movimientos sociales y pueblos, y ahora conversando el tema de hacia dónde va el MAS, ¿no?, hacia dónde va esa propuesta de buen vivir, Estado plurinacional en Bolivia. Amigas y amigos, son las 10:16. Les había dicho media hora, pero ya nos hemos extendido y obviamente este material yo me voy a encargar de distribuirlo, especialmente de manera personal, a algunas personas que fuera del país incluso tienen intereses de trascender en lo político a la modernidad, es decir, trascender no solamente al Estado plurinacional, sino también a los partidos políticos, a su lógica, a su dinámica, a su filosofía. Y para eso se ideó y se intenta dibujar lo que es lo que se entiende por instrumento político. Y estamos viendo el caso Bolivia, no para criticar, no para destruirlo, sino simplemente para aprender. Después de todo, Estado plurinacional no va a existir sin autonomías territoriales. En Bolivia son 34, si mal no recuerdo, 36 pueblos originarios y nacionalidades, que dirían en Ecuador, pero de esas al momento hay 3, si mal no recuerdo, con autonomía
plena. Otros estaban en proceso y el resto simplemente guardó silencio. No es problema del Estado central, porque también la colonialidad, la modernidad y lo originario, generando una suerte de contradicción interna, nos habita también a los originarios. Y muchos dirigentes, muchos actores indígenas también se sienten cómodos, se sintieron cómodos con ese estado, entre comillas, plurinacional, pero reproduciendo bajo ese eslogan la modernidad, que generó excedentes económicos, se sintieron contentos, disfrutando del excedente económico que les llegaba a través de proyectos. Y entonces, ¿para qué más querían autodeterminación? Si eso implicaba obligaciones, si eso implicaba tareas. El tema de superar la modernidad políticamente, superar la modernidad institucionalmente, no es asunto de decreto constitucional o decreto presidencial o disposición constitucional. Es asunto de cambio de conducta de nuestras opciones, de nuestros deseos, de nuestro modo de pensar. Si un Estado, por más que sea plurinacional, sigue generando y produciendo consumidores, consumópatas, ¿sí?, como ha sido, por ejemplo, en el caso de Bolivia, creció la clase media popular, pero consumidores con deseos, digamos, de más modernidad, obviamente decolonización no va a ocurrir. El suicidio planetario va a seguir acelerándose. Y entonces, ¿cuánto hemos avanzado? En buena medida, entonces, allí va. Había un compañero que aprendí mucho en Bolivia cuando conversábamos, Antonio, y Don Chivi se llamaba, ¿no? Un compañero del área de jurídico. Conversábamos y él decía siempre, y seguramente me está escuchando desde algún lugar del universo, del pluriverso, 3 dimensiones tiene que tener el proceso de cambio, decía él, pero podríamos decir la pluridimensionalidad. No, lo jurídico institucional, arquitectura jurídica, cambiar eso obviamente, establecerlo como tal, proyectos de vida, sí, sí, proyectos de vida, ¿no? E instituciones. Esos 3 elementos. Si acaso cambiamos en eso, avanzamos hacia la plurinacionalidad, hacia el buen vivir. Pero de lo contrario, muy poco se puede hacer. Tenemos muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas, estimado Antonio, para plantearte del por qué el compañero Evo Morales, siendo de origen de Regambe, indígena, aunque también con esas contradicciones que acabo de mencionar que nos habita a los indígenas también del deseo de la modernidad, etcétera, se deja, ¿no?, llevar más por esta tendencia de la modernidad, ¿no?, renunciando, digamos, dejando que se postergue la propuesta del buen vivir, etcétera. ¿Por qué los dirigentes, después de tanto tiempo, no, seguramente, aunque sea por eslogan, les ha llegado muchos elementos, categorías inquietantes, como pueden ser la decolonialidad, etcétera, tienden más por la modernidad, ¿no?, que por la transmodernidad o por la decolonialidad? Hay muchas preguntas allí. Habrá seguramente tiempo para poder conversar. Antonio, te dejo tus minutitos para que puedas concluir y cerrar esta conversada, y por favor que no sea la última. Sigamos abordando estos temas, sobre todo nos inquieta tu perspectiva histórica. Adelante, Antonio. Voy a tomar las últimas palabras que dijiste, que hay que trabajar en varias dimensiones para, yo diría, la descolonización tiene un proceso interno también, porque tenemos, para superar la colonialidad, tenemos que reconocernos que somos colonizados, ¿no? El colonizado no es el otro, no es el cara. Todos hemos sufrido el problema de colonización y ha quedado en nosotros ese hábito colonial que es la colonialidad. Y por eso demandamos, por ejemplo, leyes y más leyes y más leyes y más leyes. Eso no resuelve tu problema diario. Una ley no te va a resolver eso, ¿no? Pero también hay que trabajar en el tema de los discursos, de los saberes. Nuestro concepto de política, la modernidad ha dividido la política, lo ha abstraído de la vida cotidiana, del diario vivir, y lo ha puesto en otro lugar. En las comunidades, la política es la vida, es la gestión de la vida. Es el concepto de política que hay que debatir con este concepto moderno de política, ¿no es cierto?, occidental, que nos dice la política es la ciencia del Estado, del poder, ¿no? Es un campo abierto que tiene límites honestos. Todas esas teorías son trabajadas desde Occidente. Nosotros, como pueblos originarios, tenemos otro concepto de lo político,
que es la totalidad de la reproducción de la vida. Por lo tanto, no podemos segmentar lo que es la reproducción de la vida, del poder, del ejercicio del poder, ¿no? No como esa autoridad que impone, sino como la delegación de una tarea a cumplir. Concepto de poder es diferente de Occidente a lo que tienen las comunidades. Tendríamos mucho que hablar, pero también ese es un campo de batalla, ¿no? La recuperación de los saberes, epistemologías y todo lo demás de los pueblos para que sean esos saberes transformadores de la realidad. Te agradezco mucho y sí estaremos conversando también más adelante. Un saludo cordial a los hermanos de Perú que están en plena batalla. En el Ecuador lo mismo, tienen que cumplir una tarea histórica y en Guatemala ese desafío gigante de tener una presencia política directa con identidad. Muchas gracias, Antonio. A ti.